La presente entrevista se la realizó a una maestra parvularia, Lucy Turralde, quien ejerce su rol de trabajadora en el Centro de Educación Inicial Banco Ecuatoriano de la Vivienda. ¿Qué impacto ha tenido para usted como trabajadora de una institución la pandemia en su sector y en sus roles cotidianos? Con respecto al impacto que tuvo la pandemia como trabajador, debo mencionar que soy maestra parvularia, soy docente de educación inicial. Mi rol cambió notablemente, pues desde el momento en que se decretó la emergencia sanitaria en el mes de marzo, nuestro trabajo tuvo que buscar otras alternativas para continuar trabajando con los estudiantes. Ya no podíamos asistir a las instituciones debido a la crisis sanitaria y el peligro de contagio para los niños y para todos los actores de la institución. Tuvimos que cambiar las aulas de clase por las pantallas de computadoras y como maestros tuvimos que buscar estrategias para poder llegar de una mejor manera a cada uno de los niños. Tuvimos que capacitarnos en nuevas tecnologías, aprender uso de plataformas digitales que antes no se lo hacía, para poder de esta manera facilitar el contacto con los niños y poder transmitir todo lo que ellos necesitan, todos los conocimientos, las destrezas y poder desarrollar en ellos el conocimiento. Fue muy duro al principio porque como ya se ha trabajado tantos años, yo tengo 23 años ya de servicio, he trabajado toda mi vida con niños pequeños y con ellos es el juego, el contacto, el estar día a día viéndoles y haciéndoles actividades dinámicas. El cambiar a una pantalla, sí, al inicio fue muy duro porque no se podía cambiar ese contacto físico, ese contacto social del día a día a través de una pantalla de computadora. Igual los padres de familia han tenido un rol muy importante en esta etapa porque ellos son los encargados en casa de realizar todas las actividades que como nosotros como docentes se les manda, se les da indicaciones. Ellos han cumplido un papel muy importante en esta situación, eh, en, en cuanto al trato con los niños pequeños, porque ellos necesitan todavía la guía. Es muy diferente a niños ya de escuela, de colegios, que el maestro les da las indicaciones y ellos por sí solo pueden cumplir su trabajo en casa. Con los niños pequeños necesitan siempre tener una guía, una persona que esté ayudándoles y apoyándoles. Entonces nosotros como maestros tuvimos que contar con el apoyo del padre de familia, que en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, lo han hecho correctamente. Hay unos pocos casos que debido a su situación tanto económica como social, por situaciones de trabajo, no se dedican a los niños. La pandemia sí nos ha traído bastante conflicto en esta situación en educación, porque también se ha visto muchos hogares que no cuentan con los aparatos tecnológicos para poder permitir que los niños puedan continuar con sus estudios. Eso fue un cambio drástico en cuanto a la educación. ¿Qué piensa de las reformas laborales que se dieron? ¿Qué reformas laborales le beneficiaron o más bien fueron un obstáculo dentro de la pandemia en su ámbito laboral? Debido a la crisis sanitaria, el gobierno tuvo que tomar ciertas medidas. Dentro del campo de la educación se comenzó a laborar a través de las diferentes plataformas virtuales, a través de Zooms, de Teams, para poder continuar con nuestra labor docente, llevando los conocimientos y las actividades a los niños para no descuidar y dejar a un lado la educación de ellos, para poder avanzar en la planificación que ya se tenía desde inicio de año. Esa fue una medida que precautela la integridad y la salud de todos los actores educativos. Una medida que perjudicó a todos los trabajadores públicos es la rebaja del sueldo, ya que esta crisis sanitaria acarrió también la crisis económica. Vino mucho el desempleo y por toda la situación que no se puede elaborar en los primeros meses de la pandemia, se produjo un estancamiento en la economía y por eso el gobierno tomó la decisión de rebajar un tanto por ciento a cada uno de los trabajadores. Hasta ahora mantenemos ese descuento,
pese a que ya las altas autoridades ya derogaron ese decreto y ellos ya están ganando lo que ganaban. Qué pena que a nuestro pueblo, que no ganamos mucho, se nos haya quitado una parte de ese sueldo. Y en el campo de los maestros, que el sueldo no es tan oneroso, que se le reduzca unos dólares, 100 o $200, ya representa, porque con eso se cuenta para pagar lo que es la canasta básica. La mayoría de los maestros cuentan con préstamos que han hecho, con pagos de cosas que han sacado, y al rebajarse ya el sueldo, se le viene a desequilibrar su ingreso. Entonces eso fue algo negativo por parte del gobierno y todavía nos mantiene en esa rebaja del sueldo. Esperemos que las cosas mejoren, porque en cada uno de los hogares se ven distintas realidades. ¿Qué decisiones piensa tomar usted con respecto al ámbito laboral en un futuro? Con respecto a qué decisión pienso tomar con respecto al ámbito laboral en un futuro, yo soy empleada pública y tengo un nombramiento definitivo, trabajo para el Ministerio de Educación. Debemos nosotros tomar en cuenta las disposiciones que de planta central vengan para poderlas cumplir de una manera adecuada. Tengo que estar atenta a todo lo que de ahí se disponga, todos los acuerdos, los decretos que salga del Ministerio de Educación, y en la actualidad se nos ha pedido a las instituciones educativas elaborar un plan para poder retornar progresivamente ya a las aulas, tomando en cuenta la realidad de cada una de los planteles educativos, precautelando siempre el bienestar de los alumnos y también de los maestros. Se va a valorar y a mirar cuáles son las alternativas que se tiene para poder en un futuro, tal vez el próximo año, poder ya retomar en grupos pequeños las actividades ya en forma presencial. Pero esto no es obligación, ya que el padre de familia tiene la potestad de decidir si es que manda a sus niños o no a las instituciones, o continuar con el teletrabajo en forma virtual desde casa, que es la manera que hasta ahora se ha mantenido para poder evitar más contagios dentro de lo que es el ámbito educativo. Y por último, ¿qué soluciones usted propondría para mejorar el mercado laboral durante esta época de crisis y pandemia? Desgraciadamente, la pandemia no solo trajo esta crisis sanitaria a nivel de salud, afectó a varios aspectos de la sociedad. Tenemos el desempleo, ha aumentado la inseguridad, ya que la delincuencia en la actualidad está eh, causando mucho conflicto social. El gobierno es el encargado de ver las mejores estrategias para mejorar esta situación, para reactivar la economía y poder mejorar el mercado laboral. Hubo muchos despidos en los meses que comenzó la pandemia, ya que por el motivo de que no se podía trabajar, se rebajó todos los ingresos de las empresas, de los negocios. Mucha gente tuvo que cerrar sus puestos de trabajo, sus locales, creando esto una crisis social, una crisis familiar, ya que muchas personas, al no tener ingresos, ya no tienen con qué comprar cosas ni cómo reactivar sus negocios. Entonces el gobierno debería tomar decisiones concretas, específicas, viendo las prioridades que tenemos en la actualidad, dando más énfasis a lo que es la reactivación de los negocios, apoyando más a la reactivación y al mercado laboral para que se generen más fuentes de trabajo y se pueda la gente tener sus ingresos para poder desenvolverse y tener adquisición a las cosas necesarias a la canasta. Sin embargo, ellos se aprovecharon de esta situación para poder sacar a los empleados que tenían más tiempo de vida, más tiempo de trabajo, digamos, o años de trabajo en las empresas, a las personas que discapacitados, las señoras embarazadas, las personas mayores, seleccionando, digamos así, como solamente a personal eh, joven, y que a ellos les convenía porque además de eso la cantidad de personal que luego tuvieron que
que recuperar o emplear nuevamente esa gente. Era solo personal joven que podían hacer doble trabajo, digamos, lo que hacían dos personas antes, ellos se dedicaban a hacer uno. Entonces, fue malo para el sector obrero porque en primer lugar nos dejaron sin liquidación, en segundo lugar perdimos trabajo y le echaron al tarro de basura todo el tiempo, todos los años que fueron colaboradores de ciertas empresas. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué decisiones piensa tomar usted con respecto al ámbito laboral en un futuro? La decisión que he pensado tomar para el futuro, pues, con lo que respecta al ámbito laboral, es realmente en el país no hay trabajos. Y mucho más a las personas que ya están pasadas de edad o las personas que están discapacitadas, como decían antes, las personas que son las señoras para las mujeres. En el sector donde yo me desempeñaba, pues en el sector agrícola, no hay mucho trabajo, mucha fuente de trabajo. La mayor parte de las empresas también optaron, como estaban endeudadas, optaron en abandonar, o sea, en darse de quiebra y dejar botando el cultivo. O a su vez, algunas empresas de estas tomaron la decisión de venderlas, aunque sea regalado o lo poco que les podían dar por una empresa, porque habían otras empresas que estaban en buena posición, pues hicieron compras de, digamos que pesca a río revuelto, para poder llevarse a buenos precios, de pronto buenas fincas o buenas empresas. Entonces, realmente en este momento hay muy poco fuente de trabajo. Entonces, la decisión que yo he tomado es que baje un poco la intensidad de la pandemia, del virus que está azotando ahorita al mundo. Llegue la vacuna y emigrar, tocará buscar nuevos empleos en otras ciudades, en otros países, para poder sobrevivir, porque realmente los que nos quedamos sin empleo, estamos en una miseria con deudas, con gente, digamos, con la familia que toca alimentar, la familia que toca educar y todas esas cuestiones, pues entonces no alcanza lo poco que en este momento se pudo o se puede eh, aprovechar en este momento como sueldo. Los sueldos se han bajado a la mitad, más de la mitad, inclusive en otras empresas les pagan únicamente por horas. Entonces realmente ya no es lo mismo que antes de la pandemia. Durante estos tiempos las empresas han optado ya en utilizar las reformas que el Estado ha puesto en los contratos de trabajo, que son por horas, y además de eso cargándoles un poco más de trabajo hacia los obreros. Entonces, lo que hacían dos personas, hoy puede hacer una. Entonces, en ese sentido, se han bajado la cantidad de empleos y es más, no existen empleos durante esta temporada de pandemia, no se ha bajado totalmente y estamos en indefensión. Entonces, realmente la salida más viable, yo pensaría, es emigrar. En lo que respecta al Estado ecuatoriano, pues no existen créditos en los bancos o créditos que puedan
al obrero o al trabajador o a un microempresario que quiera o alguien que quiera emprender, hacer algún emprendimiento, no le dan con facilidad un crédito para poder sobresalir o hacer su microempresa o poner su propio empleo. Entonces en este punto pues toda la gente ahorita trata de buscarse de alguna manera su sustento diario. Es por eso que también la gente que no tiene más que hacer se dedica a la delincuencia, se dedica al robo, se dedica a otras cosas que son perjudiciales para la humanidad. Y como pregunta final tenemos, ¿qué soluciones usted propondría para mejorar el mercado laboral durante esta época de crisis y pandemia? Bueno, dentro de las soluciones que deberían ser debería el gobierno o el Estado ecuatoriano poner o disponer de dineros que en este momento le están llegando al Estado ecuatoriano, disponer una parte para el sector o para los sectores que quieran emprender, y bajar los intereses de los préstamos o créditos que hagan los bancos, porque o sea, si uno se va a poner no sé, una tienda, se va a poner Una entrevista a la señora Inés Montero, gerente general de Costacón TV, empresa que se encarga de dar servicio por cable e internet. Primera pregunta, ¿qué impacto ha tenido para usted como empleador la pandemia en su sector y en sus roles cotidianos? Bueno, realmente en la época de la pandemia para nosotros, como nuestra empresa da servicio de televisión por cable, o llamaríamos televisión por fibra e internet, es un sector estratégico. Realmente la pandemia para nuestro sector no fue de un impacto negativo, más bien se abrieron las puertas a que nuestro sector avance más rápido, de un salto, no fue un paso, sino fue un salto gigante para pasar a la época del internet. Entonces eso hizo que la gente piense y evolucione más rápido y por ende use el internet como una herramienta para hacer sus compras, para su educación. Entonces para nosotros realmente fue un impacto positivo dentro de nuestro sector estratégico. Ya. Uh-huh. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿qué piensa de las reformas laborales que se dieron en el periodo de la pandemia? ¿Estas reformas laborales le beneficiaron o más bien fueron un obstáculo dentro de la pandemia, estas dentro del ámbito laboral? Ya, bueno, las reformas laborales realmente para nosotros, que fue la ley humanitaria donde el empleador y empleado debían ponerse de acuerdo y ver cuántas horas podían trabajar físicamente o desde su casa. Entonces para nosotros esta reforma no fue una razón fuerte o una razón fundamental o que nos haya afectado, por cuanto nuestro trabajo en nuestro sector estratégico lo tuvimos que desarrollar normalmente, todos los días, como normalmente lo habíamos venido haciendo antes de la pandemia, por cuanto la necesidad de nuestros usuarios era cada vez mayor. Entonces no tuvimos ninguna dificultad entre empleado y empleador, sino más bien seguir trabajando normalmente como lo habíamos venido haciendo, aparte de los cuidados que normalmente teníamos que tomarlos como dentro de la pandemia. Entonces, las reformas laborales que se dieron en la pandemia no fueron ni un obstáculo ni un beneficio para su sector estratégico. No,
No fue realmente ni obstáculo ni un beneficio, fue una actividad normal que nosotros la tuvimos que hacer y seguimos manteniendo lo que la ley lo dice normalmente. No, no repercutió en nada, no tuvo ninguna influencia para nosotros, Ya, en nuestro sector, ¿no? exacto, en su sector. La pregunta 3 sería, ¿qué decisiones piensa usted tomar como empleador con respecto al ámbito laboral en un futuro? Estamos hablando ya perspectivas para el 2021. Bueno, nosotros, como vuelvo a insistir, dentro de nuestro sector estratégico, no vamos a seguir avanzando, Dios mediante. Necesitamos más bien más personal que contratar porque sigue la necesidad del internet dentro de la zona urbana como igual de la zona rural. Entonces nosotros tenemos igualmente que seguir avanzando, que seguir creciendo. Entonces vamos a tener que seguir contratando más personal y no va a tener ninguna ninguna incidencia sería en nuestro ámbito, tendremos que seguir avanzando. Ya. Entonces, ¿qué soluciones usted propondría para mejorar el mercado laboral en un aspecto general durante esta época de crisis y pandemia? ¿Cuáles son las soluciones que usted propondría para mejorar el mercado laboral, sea en su sector o en los diferentes sectores? Ya. Bueno, nosotros como empresa sí pedimos que haya flexibilidad laboral. ¿Por qué? Porque entiendo que dentro de nuestra empresa, como de las diferentes empresas, se dan a veces trabajos que los tenemos que hacer durante 15 días, durante un mes, durante 2 meses, máximo 4 meses. Y sin embargo, si nosotros contratamos a una persona, tenemos que decirle muchas gracias luego de 2 meses o 3 meses, y eso implica un despido intempestivo y por ende tendremos que pagar lo que es proporcional a 3 años normalmente como que hubiera trabajado nuestro empleado. Entonces eso nos da, pensamos 100 veces antes de contratar a una persona, pero si habría una flexibilidad donde dijera usted puede contratar a una persona por 3 meses, eventualmente pagarle los beneficios de ley durante los 3 meses y luego de los 3 meses decirle muchas gracias, uno se contrataría a las personas, se lo formalizaría, pagaría todos sus derechos durante esos 3 meses y al final se le diría gracias porque realmente no vamos a necesitar más personal. Una. Dos, a veces uno contrata un empleado quien no tiene la suficiente capacidad que uno cree que sí lo hubiera podido tener, igualmente tiene que hacerle un despido intempestivo luego de un par de meses, igual tenemos que pagar todos sus derechos como que lo hubiera trabajado 3 años. Entonces, ¿qué hace esto? Esto frena que el empleador diga, bueno, voy a contratar 10 personas porque necesito crecer, avanzar, necesito emprender rápido y terminar este objetivo, porque pensamos muchas veces qué hacer. Entonces, esto es realmente un problema como empresa y entiendo que es para todas las empresas. Por eso se pide flexibilidad laboral y yo pienso que ahí muchas personas van a tener ya un trabajo seguro, al menos por unos meses, pero y si no, vamos a tener un trabajo informal. Muchas empresas lo harán un trabajo informal, darán a algunas personas un trabajo informal porque piensan demasiado el momento que lo tienen que despedir, los impuestos que tendrá que pagar sin haber la empresa, de pronto esa empresa ni siquiera fue un éxito, tuvo que cerrarla, pero se queda con un problema laboral sobre sus hombros. Eso es, niña. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con esta entrevista de la materia de Economía, Etos y Sociedad acerca del impacto del COVID en el mercado laboral. ¿Qué impacto ha tenido para usted como colaborador de una empresa la pandemia en su sector laboral y en sus roles cotidianos? Bueno, realmente nosotros en el campo en el que nos desenvolvemos nos hemos visto directamente afectados
con este tema de la pandemia. En realidad, si es que antes estuvimos mal en la parte de empleo en nuestro país, ahora estamos mucho peor. Eh, Lamentablemente, hemos tenido que prescindir en nuestro campo de muchas plazas de trabajo, hemos tenido que desvincular laboralmente a muchos colaboradores. Como ustedes pues entenderán, esto conlleva el desempleo y el subempleo, lo que genera aún más y ahonda más la crisis en nuestro país. Ventajosamente, algo se pudo salvar con motivo de la ley humanitaria que se decretó, en base a la cual hubo reducción de horas de trabajo, asimismo una remuneración en el salario de los empleados, pero de alguna manera se pudo salvar, digamos, las plazas de trabajo de mucha gente. Exactamente por el tema que iba. ¿Usted qué piensa acerca de las reformas laborales que se dieron? ¿Qué reformas laborales le beneficiaron? ¿O cuáles fueron un obstáculo para usted dentro de la pandemia? Bueno, como ya dije antes, pues las reformas laborales fueron durísimas, pero fueron necesarias y fueron de todas maneras una tabla de salvación para muchas plazas de trabajo. En el caso de que eso no hubiera sido posible, pues inevitablemente se hubiera generado un desempleo masivo. Sin embargo, en nuestro caso, pues también no es que nos ha beneficiado, porque hemos tenido que dejar a un lado a trabajadores que han sido muy importantes para el proceso de desarrollo de nuestra empresa. Si podemos sacar algo positivo de todo esto, podemos decir que por lo menos en un limitado grupo de colaboradores hemos logrado mantener sus puestos de trabajo, lo que aspiramos que en un futuro mediano, no cercano, en un futuro mediano, podamos nuevamente retomar nuevas plazas de trabajo y en el mejor de los casos retomar nuevamente actividades con quienes tuvieron inevitablemente que salir de la empresa. ¿Qué decisiones piensa tomar usted con respecto al ámbito laboral en un futuro? Bueno, yo pienso que lo primero que uno tiene que hacer es crear estrategias para impulsar nuevamente las actividades a las que nos dedicamos, ¿no? Y esto en realidad no es únicamente un tema particular. Yo pienso que a todo nivel, todos los emprendimientos, todas las microempresas, las empresas, todas tienen que estar con este ímpetu de querer nuevamente recuperar todo este año prácticamente que ya es perdido. Sin embargo, debemos tener mucho optimismo para que en el 2021 se pueda, en base a estrategias de mercado, se pueda nuevamente recuperar en algo toda esta crisis que nos ha conllevado la pandemia. Y pues para esto necesitamos lógicamente ayuda por parte de políticas más flexibles del gobierno, no creación de más impuestos, y esto nos va a ayudar a nosotros para poder nuevamente generar un mayor comercio y asimismo recuperar el tema laboral con los empleados. ¿Qué soluciones usted propondría para mejorar el mercado laboral durante esta época de crisis? Bueno, realmente en esta época de crisis lo que más se puede transmitir es un mensaje de esperanza, ¿no? A pesar de que suena bastante trillado, digamos, este tema, pero se puede transmitir un mensaje de esperanza y digamos, de alguna manera tratar de soportar todo este embate tan fuerte que hemos tenido. Eh, Como ya dije antes, pues creando estrategias y buscando justamente en dónde están las debilidades de nuestras empresas para tratar de fortalecerlas y en base a eso, pues proyectarnos de una mejor forma hasta el 2021. Pero nuevamente, como repito, necesitamos inevitablemente de políticas más flexibles en cuanto a impuestos y no más bien que nos atosiguen con los impuestos que el gobierno pues lo ve como una única manera de sacar ingresos para el Estado. Listo, muchas gracias. Y esta ha sido la entrevista acerca del mercado laboral en época de pandemia. Buenas tardes, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, mija, ¿cómo estás? Bien, aquí, muchas gracias, llamándole para hacerle una entrevista. Claro, con mucho gusto, mija, dime, ¿para qué soy buena? Ya. La pregunta se
va a realizar en base al mercado laboral. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué impacto ha tenido para usted como empleador la pandemia en su sector y en sus roles cotidianos? A ver, la pandemia ha afectado, como todos sabemos, a nivel mundial, todos en saldo negativo. Nosotros como empresarios, emprendedores, ha sido muy, muy duro. Nos ha tocado rescindir de la relación laboral dentro de lo que cabe la ley con todos nuestros empleados. Esperemos todo esto obviamente se siga reactivando y son nuevamente reintegrados a su puesto laboral. Y en sus roles cotidianos, ¿cómo ha cambiado esta pandemia como empleador? Bueno, nos ha hecho muchos cambios. Primeramente, las normas de bioseguridad nos ha tocado, a pesar de las circunstancias difíciles económicas que estamos teniendo, hacer reinversión por protección tanto hacia nuestros clientes como nuestros empleados y nosotros mismos. En nuestro caso, que es de atención al público en medio de un restaurante, nos ha tocado implementar un equipo que es de esterilización por medio de rayos UV para los cubiertos, vasos, platos, aparte de eso, termómetros, el gel, estar pendientes, por ejemplo, en lo cotidiano, estar con la mascarilla, que a veces nos incomoda estar trabajando, pero es una norma del diario vivir, y a los empleados también con otros implementos en cocina, como son trajes especiales, aparte de las mallas que ya se manejaba ahora en visores, pero bueno, eso nos ha tocado vivir y tenemos que irnos acoplando para seguir adelante. Wow. ¿Y usted qué piensa de las reformas laborales que se dieron? Las reformas laborales es algo positivo, lo vemos nosotros como empresarios porque nos da la oportunidad en esas circunstancias de contratar a personal, qué sé yo, por una temporada que se viene, que es la navideña, por horas, que es más fácil, porque hay tiempos en nuestra área, que es el de restaurantes, que llamamos como tiempos muertos, en donde no amerita tener mucho personal. Entonces se permite hacer esta contratación por horas. Si bien es cierto, a nosotros como empresarios nos ayuda, al empleado que ahora necesita trabajar también es una oportunidad para poder estar activo y produciendo para poder sobrevivir, ¿no? Claro. ¿Y qué reformas laborales fueron las que más le beneficiaron o cuáles usted considera que fueron un obstáculo dentro de estas nuevas reformas en el ámbito laboral? Como te decía, lo que más nos ha beneficiado a nosotros es poder hacer contratación por tiempos parciales. Es lo más importante que ha sido. ¿Y alguna reforma que usted considera un obstáculo dentro de las que se dieron o ninguna? Sabes que nosotros siempre lo hemos visto más bien en positivo. Cosas negativas tratamos de superarlas y vemos más bien como una parte positiva esta cuestión de personal, poder contratarlo por horas, como te decía, ¿no? Entonces hay limitaciones, ya sabes que siempre hay que cumplir con el marco de la ley y estar con todas las cosas como deben ser. Entonces, así cosas negativas, más bien pensamos en forma positiva y optimistas en que todo tiene que salir adelante, luchándola a esta pandemia que nadie esperó vivirla y que más bien tenemos que acostumbrarnos a vivir. Claro. ¿Y qué decisiones piensa usted tomar con respecto al ámbito laboral en un futuro? Bueno, en un futuro quisiéramos ser lo que siempre fuimos, cumplir con las 8 horas de jornada de siempre, en mi caso nunca hemos tenido ningún contratiempo ni ninguna controversia con ningún empleado, porque siempre hemos estado dentro de la ley, pero nuestro objetivo es trabajar y volver a lo que éramos antes, tener los horarios de atención completa al público. Como dije hace un momento, tenemos que aprender a vivir con esto, con las medidas de bioseguridad, salir a sitios en donde tú estés seguro y regresar con todo el personal como éramos y seguir trabajando. Claro. Y la última pregunta, ¿qué soluciones usted propondría para mejorar el mercado laboral durante esta época de crisis y pandemia? A ver, ¿qué
¿qué te podría proponer? Tal vez, si bien hubo ya esta flexibilidad en la parte de los contratos laborales, que vean otras opciones en donde nos beneficien a los empleadores, qué sé yo, refinanciar algunas deudas, poner acceder a créditos con plazos, tasas más bajas y con facilidades, no con mucha traba. Ahora lo que queremos es trabajar y producir para seguir subsistiendo, pero muchas veces hay trabas, papeles y papeles y papeles. Entonces, esas cosas sí te molestan, mucho papeleo, mucho trámite. En nuestro caso, por ejemplo, a veces te visita una persona, estás haciendo un trámite para tener un permiso de funcionamiento, visita una persona y viene con otro criterio, otra, y te dice, no, ya no vale lo de anterior. Entonces, más bien seguir una misma línea de directrices para todos, para no tener diferente criterio y hacer engolloso el trámite y no mucho papeleo, ser más prácticos, fluir más rápido en eso. Claro que sí. Bueno, realmente estas han sido las 4 preguntas que tenía para hacerle a usted en la entrevista. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de poder realizar estas